¿Cómo estás? Elizabeth, Andrea, Yesenia, Adriana, Mario, Navy, Rodolfo, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Bien y usted? Bien. Oigan, pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Antes les quiero compartir Hola, Eli. Antes les quiero compartir que de acuerdo a mi calendario, y como ustedes ya deben saber, la siguiente semana tenemos evaluaciones, ¿correcto? Sí, mi. Bueno, muchas gracias. Pues para la evaluación lo que vamos a hacer es que ustedes van a poder visualizar un cuestionario en una pestaña que se va a llamar de evaluación y aparte les voy a dejar una actividad. Como creo que ya todos tomaron clase conmigo, pues sabrán que el cuestionario como tal sí me importa, sí lo tomo en cuenta, pero lo que más tomo en cuenta es lo que nosotros compartimos en clase y la actividad que yo les deje, que la van a poder visualizar en la plataforma, que también pueden incluir algunas preguntas, pero van a ser preguntas más como de conciencia, más como, pues sí, como de temas que para ustedes sean más significativos, más conscientes. Y de lo que más les haya gustado de la asignatura, igual y saben que siempre me gusta dejarles un mapita mental o a lo mejor algo donde ustedes tengan que hacer alguna analogía, alguna comparación. Lo más probable es que sea pues un mapa mental, pero bueno, la actividad va a estar el siguiente sábado y ya saben que les doy, bueno, aquí sí pueden ver todos el calendario. Sí, mi. Bueno, yo tengo que subir calificaciones entre el 19 y el 21, entonces nada más va a estar activo 17, 18, 19 y a más tardar el 20 ustedes tendrían que subirme todos o haber respondido todos el cuestionario de evaluación, ¿va? ¿Y tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy porque ya es como su última hora. ¿Desde qué hora entran a clase? ¿Desde las 8? Nueve, mi. ¿A Ya las entro a 9? las 8. Ok, a las 8 y a las 9 va. Entonces, bueno, vamos a las 9, ok, vale. Vamos con la última sesión. ¿Recuerdan que estábamos hablando en la clase pasada? ¿Alguno de ustedes recuerda? Yo sí me acuerdo, hasta me preguntaron si los bebés se estresaban. Sí, mis, estuvimos hablando sobre el síndrome de Burnout y yo fui quien le preguntó sobre los bebés. Sí. Ok, bueno, estábamos viendo unas diapositivas, déjenme se las comparto. Y hoy vamos a hablar también, pues, de ética, pero les comparto las diapositivas que estábamos viendo la clase pasada, que eran estas. Hoy vamos a ver otras. Y nos quedamos en estas diapositivas, ¿es correcto, chicos? Estábamos viendo, yo me acuerdo que estábamos viendo estas diapositivas. Y si no, pues son las que vamos a ver hoy junto con otras, chicos. Pero bueno, vamos a hablar de la ética desde la perspectiva de la educación. Bueno, me parece que también estábamos viendo otro material, pero vamos a ver la ética y la perspectiva de la educación y cómo pues la función primordial que tiene el educador pues es formar a los estudiantes precisamente en este aspecto ético y en muchos aspectos sociales para poder mejorar sus relaciones afectivas y pues parte importante es que la educación nos ayuda y contribuye a transformar pues la sociedad, ¿no? Y yo sé que la ética es como un tema del que todos conocemos,
y cómo la ética pues es un tema del que hemos oído hablar mucho, pero a veces no hacemos conciencia. Y qué tan importante es la ética en nuestra formación profesional, en nuestra labor como docentes, y qué tan importante es la ética también en nuestra labor personal, y cómo a veces hacemos como, hay cosas que sabemos y sin embargo, pues es como si viviéramos a ciegas en muchos temas o a veces no los meditamos, no los pensamos y no los reflexionamos. Y para mí es padre que nos vayan cayendo veintes para ir como teniendo una concepción más consciente pues de nuestra labor docente. Aquí nos habla de que la escuela pues está comprometida para ofrecer una formación humana integral de los alumnos y nosotros pues ya hemos visto que esa formación integral humana pues nos habla precisamente de ver a los seres humanos en esa totalidad de lo que son. Y la labor que nosotros hacemos, por eso aquí nos habla del valor agregado que tiene el educador. Y yo creo que nosotros como educadores tenemos mucho valor agregado, es decir, no solo somos, no solo ejercemos ese papel de docentes, somos mucho más. Por eso cuando habla aquí del valor agregado, pues esa parte me gustó. Y ese valor agregado de la contención que nosotros tenemos, de ser formadores, de ser redes de apoyo, de ser contención, de ser ejemplo, de cómo nuestros alumnos pues tienen esa convivencia con nosotros, nos volvemos figuras significativas para ellos y creo que ahí pues está el valor agregado de nosotros como docentes. Y pues siendo así nosotros esa parte importante o esa figura importante dentro del aula es que nos podemos dar cuenta que entonces, pues, somos un factor importante en la creación de valores éticos y cómo contribuimos a, a fomentar la calidad en la educación. Pero obviamente para que podamos contribuir desde esa perspectiva y desde esta manera y desde este aspecto, para poder ser ese factor importante y fundamental en la calidad en la educación, pues antes nos tienen que haber caído muchos veintes como personas y como profesionales. Y para mí eso es lo verdaderamente importante, que nos demos cuenta de el impacto que tenemos, de la importancia que es lo que hacemos, de el proceso en el que estamos involucrados con las personitas a las que nosotros les facilitamos el camino y de cómo nosotros somos, querramos o no, esa figura representativa. En alguna clase donde hablábamos de liderazgo, comentábamos que los maestros, pues a lo mejor por posición jerárquica, nos toca ser ese líder que guía a un grupo, a un salón, eh, pero que lo importante es que no seamos ese líder por posición jerárquica, sino que logremos ser esa influencia en el comportamiento, ser esa influencia en su conciencia, ser esa influencia en la creación de valores, tanto en adultos como en niños. Aquí nos habla de tanto en educación básica como en educación secundaria, como en universidad, y que contribuyamos a formar mejores seres humanos. Por eso aquí nos dice que el maestro es entonces un factor importante en la creación de valores éticos, que constituye un elemento fundamental en la calidad de la educación y en este sentido, si todo proceso educativo está relacionado con los valores, entonces no vamos a poder hablar de educación sin antes poner la presencia de una axiología educativa voluntaria o involuntaria, es decir, ese proceso siempre va a existir, ese proceso va a suceder sí o sí de manera voluntaria o involuntaria. Lo importante es que nosotros nos hagamos conscientes y que como docentes, como dice el segundo párrafo, nosotros podamos influir en el comportamiento de nuestros alumnos, nos demos cuenta de la importancia que tiene para los niños y para los jóvenes crear valores en cualquier edad y contribuir a la formación pues de mejores seres humanos. Y yo sé que suena como muy a lo mejor utópico, trillado, pero pues eso es como la labor que nosotros tenemos como docentes dentro del aula.
Y ese sería como el rol del docente dentro del aula. Y bueno, aquí viene la bibliografía de donde se obtuvo este material. Ok, entonces hasta aquí, chicos, ¿cuál creen ustedes que es el verdadero o la importancia del papel del docente en la formación integral de nuestros alumnos? ¿Qué características debe tener un docente para dar esa parte a lo que necesitan nuestros alumnos o nuestros chicos? ¿Cuáles creen ustedes que deban ser esas características? Podría ser una persona que tenga valores, ética, una buena moral, eh, que, no sé, que de cierta forma sirva de modelo para sus alumnos. Y sí, es cierto, ¿no? Y cómo nosotros nos volvemos en ese modelo. Por eso aquí, cuando hablamos de comportamiento ético y de lo importante que es ese comportamiento ético, es como, se dice fácil, pero aquí nos habla de que el comportamiento ético, pues es también desenvolvernos ante eso que nosotros estamos pregonando, ¿no? Ser esa figura confiable. Dice que el comportamiento ético es saber desenvolvernos ante los demás en cuanto a valores y buenas acciones. Y obviamente debe existir una congruencia para que yo pueda hablar de ese comportamiento ético y de esos valores y de esas buenas acciones, pues también debo trabajarlo en mí para poder proyectarlo. Y eso es algo que hemos comentado en muchas clases, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el hombre, bueno, ya vimos que ese es el comportamiento ético, ¿no? Lo que proyectamos hacia los demás en cuanto a valores, ¿ok? ¿Qué hace un hombre incorruptible? O sea, yo creo que gran parte de las historias que nosotros vivimos dentro de esta sociedad es precisamente porque los hombres, los seres humanos, somos fácilmente tocados por esta parte que nos puede volver corruptos. Por eso aquí dice que un hombre incorruptible es aquella persona que no se deja corromper por dinero, por regalos, por objetos de valor ante los cuales pueda generar un cambio en su conducta o hacer una acción ilícita o fuera de lo ético. Pero la realidad es que yo creo que sí existe, que sí sucede, pero la mayoría de las personas son perfectamente corruptibles, o sea, son perfectamente sujetas a caer en esa tentación o incluso a pensarlo, ¿no? A pensar si pudiera pasar, ¿no? Adriana dice que esas características, dice, considero que tiene que amar y disfrutar lo que hacemos, ser éticos y actuar según lo que pensamos, según los valores, hacer que el trabajo en el aula sea divertido tanto para los alumnos como para nosotros mismos. Eso está padre, que el trabajo en el aula sea divertido para nosotros mismos, ¿no? Y el tema de la ética es un tema a lo mejor que puede parecer muy fácil, pero es muy fácil en el decir, pero en el que hacer no es tan fácil. Y a veces nosotros pedimos cosas que no damos, y creo que eso también es un tema importante, ¿no? Volvemos a lo mismo, le pedimos a nuestros alumnos que sepan trabajar en equipo, les pedimos a nuestros alumnos que sean responsables con temas de tareas, les pedimos que sean responsables con temas afectivos en cuanto al salón de clases, pero a ver, a lo mejor eso es algo que nosotros no damos, ¿no? Entonces, eso también es importante verlo. Dice, un hombre incorruptible está lleno de valores y sobre todo de ética y con un comportamiento indiscutible, y para lograr ser una persona así, debemos estar encaminados por buenos valores, hacer buenas acciones sin dejarnos llevar por nadie. Hace poquito, no sé, hace 2 días, platicaba con mi criatura, con mi hijo, y le decía, es que yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a las personas hacer es que nuestra palabra, o sea, lo que nosotros decimos, tenga un valor virtuoso para los demás. Y eso es algo bien complicado de lograr.
Bueno, pues nosotros como docentes, más cuando trabajamos con niños, debemos lograr que nuestra palabra tenga ese valor virtuoso para ellos, pero para que tenga ese valor virtuoso para ellos, debemos hacer también un trabajo consciente en nosotros. Es súper bonito cuando tú estás en un salón de clases y los niños que están ahí admiran lo que hace el docente con ellos, admiran lo que hace esa persona con ellos, pero entonces es ver a la docencia desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva tradicional de llenar de contenidos, sino desde la perspectiva de formar personas. Y eso es algo que se oye fácil, pero pues no es tan fácil, ¿no? Y en relación a eso, pues nosotros vimos en algunas sesiones lo del síndrome de burnout y el estrés laboral y el síndrome del quemado y todas las características que tiene. Por eso aquí nos habla del estrés como un factor psicológico que está producido obviamente por muchos factores externos, pero que tiene impacto en nuestro actuar y en nuestro vivir diario. Y ya habíamos visto, ¿no? Cómo a veces ese actuar y vivir diario y ese impacto que tiene, pues lo que hace es que nos sabotea a nosotros como personas en el trabajo y en muchas esferas de nuestra vida, en la esfera personal, en la esfera laboral, en la esfera de las relaciones de pareja, de hijos, de amigos. Por eso dice que el estrés tiende a sabotear el trabajo de las personas, ya que cuando no estás a gusto en un lugar, cuando estás estresado, te sientes cansado, sobrepasado, aburrido, harto, tenso. Y no es bonito. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en un ambiente de mucho estrés, donde ya no quieren estar, donde ya no quieren ir, donde ya les pesa? ¿Les ha tocado? Adelante, Lupita. Sí, desafortunadamente sí se envuelve de pronto un contexto muy desagradable, tanto el trabajo en equipo, porque de pronto somos ya actualmente los humanos somos muy individualistas, ¿no? Y de pronto nada más soy yo y lo hago yo y así, esta parte. Pero también se llega a tornar así por la parte pues también del liderazgo que hay entre un director, entre los subdirectores de esa escuela. Bueno, yo estaba hablando de esta manera de un contexto de una escuela. De pronto, pues esta parte en que la toma de decisiones es diferente, cuando te delegan más actividades a ti que a los otros, e inclusive porque le dan favoritismo a otras maestras o otros maestros, y es donde dices, pues no hay valores, ¿no? Porque tienes que ser justo, tienes que ser imparcial, ¿no? No porque me caiga mejor o porque sea mi comadre, lo que sea, pues todo tiene que ser justo, ¿no? Y de pronto cuando tú llegas a dar tu opinión, pues también tiene que ser pues respetada, no como un sabotaje, como una cuestión de que, ay, no, es que ella quiere hacer lo que ella quiere, ¿no? Pero no es así, sino el bien común en sí de los alumnos, hablando propiamente de la escuela. Pero si ya hablamos en un trabajo en equipo, pues de pronto, pues el ponerte el pie uno al otro, el que no, pues no te deja seguir, o porque te dan la oportunidad de llevar la dirección, o cositas así, todo esto hace que pues los valores que no posean las personas, o lo que usted dice, como la palabra esta, como irreductible, algo así, si no mal recuerdo, Incorruptible, ajá. incorruptible, exactamente, pues no los llevan a cabo, sino más bien es todo lo contrario. Y entonces, como tú, director, pues quieres llevar una escuela así, si le das favoritismo a las maestras, a tus propios familiares que están dentro de la escuela, y no tomar en cuenta pues también a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, también se vuelve una situación muy difícil, de verdad, llegas al momento en que dices, pues en alguien tiene que haber la prudencia y a lo mejor tampoco no es ético botar el trabajo y adiós, bye, no, porque finalmente es también tu ética, ¿no? Tu Claro. profesionalismo, por lo tanto dices, ok, me espero y voy a tratar pues de ir sobrellevando la situación, obviamente sin que te llegue a afectar ni personal, ni emocional, ni profesional,
pero sí tratando de sobrellevar las situaciones lo que más se pueda y de verdad, así con la misma situación de que te abren las puertas, pues en la misma situación. Bueno, en mi caso yo di las gracias al final del ciclo por la misma Claro. situación, porque no Sí, se puede seguir una situación así. claro, y es que hablar de un comportamiento intachable incluye esas acciones que pudieran parecer insignificantes o muy pequeñas, ¿no? Pero de verdad un comportamiento intachable es algo muy difícil. Por eso les decía, el hecho de que tu valor tenga que tu palabra tenga un valor virtuoso para los demás es un trabajo que cuesta mucho, ¿no? Entonces, como tú dices, el director, cuando su palabra ya no tiene ese valor virtuoso para mí, ¿no? Cuando yo veo que dice una cosa, pero su actuar es de a lo mejor privilegiar algún número de personas por familiaridad o por alguna preferencia, por alguna situación. Entonces, son detalles que a lo mejor pudiéramos pensar que no, pero que tienen que ver con la ética, con el comportamiento ético dentro y ese profesionalismo, ¿no? Y son detalles a lo mejor muy sencillos. A veces pensamos en ética y solo lo dimensionamos como con cosas muy grandes, ¿no? Como, ay, sí, pero es que yo jamás le he robado nada a nadie. O sea, sí, pero también con hechos a lo mejor que suceden muy en lo cotidiano, ¿no? Como lo que está mencionando Lupita con este tema, ¿no? De cómo debes buscar esa ecuanimidad, ese trato justo, ese equilibrio, porque al final si lo buscas, el único que se va a beneficiar pues eres tú y el entorno escolar que tú estás formando. Y son detalles muy insignificantes, pero claro que tienen que ver con la ética. Y lo que yo les decía, que tu palabra tenga un valor virtuoso cuesta mucho y se desploma en un segundo. Que todo aquello que tú pregonabas y que decías y que la gente veía ese valor virtuoso en tu palabra y decía, ay, qué padre, y tú vas imaginando qué tipo de persona es, qué escala de valores tiene, nos vamos creando telenovelas y una acción tan sencilla como a lo mejor dar un privilegio a alguien más y tener una acción injusta hacia otro grupo de personas hace que tu palabra pierda ese valor virtuoso. Entonces, es importante esas palabras, no ser incorruptibles e intachables. Es algo casi imposible de lograr, ¿no? Y ver, hemos estado hablando, ¿no? Aquí nos mencionaban las diapositivas el estrés, porque eso, ¿cómo era el entorno de trabajo cuando tú vivías eso, Lupita? ¿Cómo era el ambiente? La verdad era muy tenso. Ya cualquier cosita a lo mejor hasta friccionaba, ¿no? Porque pues a mí que no me gusta no me gustan las injusticias y tengo un gran problema decir las cosas, pero obviamente con pues ciertos límites, ¿no? Claro. Pero de pronto sí era muy, muy tedioso y no solamente era para conmigo, sino para otra compañera y la verdad es que, o sea, de pronto, pues al hacerte también como que grupitos, ¿no? ¿Por qué? Porque fomenta esta parte del individualismo, pero ya no es el compañerismo, que ya desconfías del otro, entonces de verdad se vuelve un ambiente muy, muy feo, muy, muy así Claro. hostil, muy, la verdad es que muy feo. Y pedimos que los niños no, no, no hagan eso un tema vivencial en su entorno, en la escuela, con sus compañeros, y nosotros lo hacemos. Entonces, a veces podemos pensar que no se nota, pero acuérdense que nosotros somos siempre pensamiento consciente y subconsciente, y que todo lo percibimos. Entonces, claro que sí se nota. Es como una bola de nieve, ¿no? Pero eso genera un entorno pues hostil, un entorno de estrés laboral. Y por eso es que pensé en buscarles este video que nos explica qué pasa el estrés y para que relacionemos el estrés con la ética, que lo hemos estado haciendo. Hay dos videos que les quiero mostrar. Los dos son sobre el mismo tema, pero los dos me gustan. Entonces, miren, uno es este que dice el cerebro, nuestro mejor aliado contra el estrés. Dura bien poquito, pero lo vamos a ir comentando. Y el otro es este, cómo convertir el estrés en tu amigo. Los dos videos me gustan mucho. Pero vamos a ir viendo pues los dos en pedacitos y ya saben que los vamos a ir interrumpiendo para ir comentando
lo que refiere pues a lo que a lo que nos compete dentro de nuestra área, de nuestra labor, ¿va? Entonces, ¿les parece? Vamos a ver el más cortito primero y ya conforme a lo que vayamos comentando, pues vamos a ir viendo el otro, ¿no? Pero, ¿qué genera ese ambiente hostil? Y cómo ese ambiente hostil de repente nos hace tener comportamientos antiéticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro, nuestra reacción ante toda situación, siempre los seres humanos, lo comentaba en una clase pasada, los seres humanos lo que buscamos por instinto es la supervivencia. Y no necesariamente es que te sientas amenazado con un cuchillo, es que en un ambiente donde tú ya no te sientes en paz, sientes que tu seguridad está siendo transgredida y lo que buscas hacer en ese momento es ponerte a salvo, es resguardarte y entonces te apartas. Es el instinto natural. Alguien más podría decir, opté por mi paz y fue lo que me resultó, pero vamos a ver qué es lo que sucede en nosotros cuando vivimos ese tipo de situaciones y que ya lo vemos reflejados en el tema de la ética profesional, en el tema de la ética y el comportamiento, ¿va? Entonces, este es uno de los videos, se los voy a empezar a compartir, chicos. Me dicen si es que nos escucha o un tema así, pero bueno, ahí va, se los regreso. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Lo segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés.
el ejercicio básico. Con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno, y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Ok, chicos, ese es uno de los videos que me gustó para compartirles. El otro habla más del estrés, qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos estresamos, pero ¿por qué se los menciono con la clase de ética? Porque hemos estado abordando cómo dentro del entorno laboral, esos temas antiéticos que hemos estado mencionando hacen que el ambiente en el que nosotros vivimos se vuelva un ambiente hostil. Y eso genera e impacta precisamente en esta salud emocional. Entonces, por eso les quise compartir este video. Pregunta, ¿qué les gustó y qué no les gustó de esto que vimos en el video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quién dice yo? Por lo que yo entendí, maestra, es como que debemos nosotros mismos conocernos como para saber cómo atacar nuestro propio estrés, ¿no? De cierta manera salir de esa zona de que ya me estresé y así voy a estar todo el día, sino buscar la manera de relajarnos, de tomar las cosas con calma y de cierta manera salir de ese estado de ánimo. Uh-huh. Sí, claro, y aparte ella decía, si ustedes ven todo todo completo, no dura esos 5 minutos que pusimos, pero ella dice que vamos por la vida inflamados, ¿no? Porque aparte dice que cuando nosotros nos estresamos generamos cortisol, y ese cortisol hace que todo el día estemos enojados, y ese cortisol hace que todo el día estemos de malas, y ese cortisol hace que a veces reaccionemos de manera áspera con los otros, y eso conflictúa nuestra relación con los demás. Navy dice, es muy interesante, profesor, es muy cierto lo mucho que influyen los hábitos en el estrés o la relajación. Ella lo que habla es de cómo encontrar esa forma de combatirlo, y es conocerte, conocer qué pasa en ti. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que todos nosotros nos conozcamos? Es decir, si ustedes se preguntan y dicen, yo me conozco, ¿ustedes creen que ustedes se conocen?
Creo que es lo Considera- más difícil, ¿no, Miss? El autoconocerse. Sí, A mí me pasó en un tiempo que en verdad el no conocer tus emociones, tu cuerpo inclusive, porque un golpe de estrés, yo no lo creía, porque no lo creía, pero hasta que yo lo viví, pude saber qué es un golpe de estrés y hasta qué límite te puede llevar sin que te des cuenta. Y de verdad es tan grande que que te vas a otros parámetros. Ah, es que a lo mejor me estoy alimentando mal. Ah, pero nunca lo adjunté a una situación de estrés. Y todo fue parte de, o sea, durante la pandemia, pero no fue tanto la pandemia como tal, sino de que me llené de tanto trabajo que obviamente pues mi cuerpo lo resintió. Y inclusive, pues visitaba a un doctor, visitaba al otro, pero todos me decían, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, hasta que uno me dijo, a ver, ¿te has analizado? Me dice, le dije, no, pues no, ¿verdad? Me dice, no, ya no va de manera de salud. Y eso me lo dijo un otorrino. No es un aspecto de salud, no lo es. Es un aspecto ya emocional, de estrés. Y me dice, a ver, platícame, ¿qué haces? Y entonces es cuando él me empezó a decir, es que no te conoces tanto como para saber cómo es que tu cuerpo te está diciendo algo que necesitas pues liberar o organizarte más. Y de verdad es tan fuerte que no pasa por tu mente que va a ser el estrés o situaciones del día a día, sino que es lo que le digo, es muy difícil autoconocerte. ¿Cómo es que tú puedes lidiar con situaciones que van más allá de ti? O quieres solucionar todo, porque obviamente te gustan, a mí en mi caso tengo ese gran defecto que yo me gusta hacer las cosas porque me gusta cómo a mí me sale, ¿no? A lo mejor si lo hace otra persona, al final del día lo tengo que hacer yo, porque no me late, ¿no? Y sé que tengo que trabajarlo. Pero de pronto es esa parte, ¿no? En donde le digo que es muy difícil el autoconocerse, más cuando eres muy exigente con lo que haces. Ujú. Y como ese autoconocimiento, y a veces pensamos, pues sí, claro que me conozco, ¿no? Pero no nos damos cuenta cómo reflejamos en nosotros temas que vienen de afuera y a veces, como dice Lupita, ¿no? Se lo atribuyes a otra cosa, ¿no? Ay, es que me duele la espalda, yo creo que dolí mal, ¿no? Y llevas 3 meses durmiendo mal, todos los días te duele la espalda. Entonces, autoconocerte, por eso ya decía, vamos inflamados por la vida, ¿no? Eso es un tema que sí es cierto, no nos conocemos. Y si no me conozco yo, ¿cómo espero poder conocer al de enfrente, no? Pero ¿cómo influye, no? O sea, por qué les mencioné esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Pues aquí nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que produce el estrés? Y estamos hablando de la ética del comportamiento, ¿no? Entonces, claro que es cierto, ¿no? Relacionado con lo que decía Lupita ahorita, con lo que mencionaba hace rato de su trabajo, con lo que mencionaba de no conocerse. Eso es súper importante y vamos a ver cómo se relaciona esto, ¿no? Adriana dice, es interesante conocer cómo somos, la manera, de qué manera el estrés me puede afectar, porque el estrés no solo afecta al sistema psicológico, sino todo el sistema. El saber canalizar el estrés y poder trabajar para bajar esos niveles mediante hábitos distintos, desde alimentación sana hasta ejercicios de meditación. Ok, es cierto, ¿no? ¿Qué produce el estrés? Y aquí nos habla, ¿no? De un ambiente de trabajo difícil. ¿Trabajar en un ambiente feo es ético o no es ético, chicos? Dice Navy, le comparto mi experiencia. Durante algunos años llevé una rutina un poco en desorden, durmiendo tarde, pocas horas, comiendo comida chatarra y en cualquier hora, y todo el tiempo estaba de malas. Al cambiar de rutina y comenzar un poco de ejercicio y alimentación en orden y saludable, no solo cambió mi estado de ánimo, sino también mi salud. ¿Ok? Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo influye eso en
mi comportamiento, en mi humor, en cómo me relaciono con los demás, y entonces no nos damos cuenta que a veces vivimos en automático. Por eso para mí era importante como también abordar este tema. Dice Elizabeth, en mi caso no me conozco hasta cuando me siento estresada porque lo reflejo en algunos de los factores que dice el video, ¿ok? Es cierto, yo también cuando veo el video también digo, ay, ahí voy yo, ¿no? Navy dice, el estrés me generaba ataques de ansiedad que se manifestaban en atracones de comida, lo que me generó un exceso de peso, me desencadenó muchas cuestiones de salud y afortunadamente lo modifiqué yo y me siento mejor. Ah, eso está súper padre. Pero nos damos cuenta qué impacto tiene eso en el comportamiento humano y entonces lo relacionamos con los temas que estábamos viendo la sesión pasada, ¿no? Cómo no nos damos cuenta y poco a poco vamos desarrollando síndromes que tienen impacto en nuestra vida laboral y que nos llevan a comportamientos antiéticos. ¿Qué más produce el estrés? Un mal entorno social. Jornadas de trabajo que no nos gustan, porque a veces puedes tener trabajo excesivo, pero te gusta. Pero cuando tienes una jornada de labor excesiva, pero no te gusta, no lo estás disfrutando, no te sientes motivado, vives estresado, el ambiente es difícil, el entorno social es feo, hay malas relaciones humanas, entonces ¿eso a qué nos lleva? ¿Cómo eso nos lleva a tener comportamientos poco éticos, no? ¿Qué consecuencias tiene? Pues tiene insatisfacción personal, profesional, maltrato hacia las personas, desarrollamos el síndrome del que habíamos hablado, nos quemamos emocionalmente, estamos de mal humor, y no solo de mal humor con nosotros, porque si tú estás de mal humor, pero asumes que es tuyo y solo lo vives tú, y empiezas a autorregularte, dices, bueno, pues sí, estoy de malas, se vale estar de malas, se vale estar triste, pero me estoy haciendo cargo, pero eso no pasa. Pasa que lo traspasas, aunque se oiga chistoso, ¿no? Pasa que lo traspasas. Sucede que llega hacia otros aspectos que son importantes en nuestra vida, ¿no? Como que ya no tienes satisfacción profesional, ya no te gusta, ya te sientes irritado y tienes episodios de ira, ya no tienes confianza ni en ti ni en los demás, por lo que decía Lupita, ¿no? O sea, desconfías de todo tu entorno laboral y eso nos lleva a vivir comportamientos antiéticos también desde nosotros, donde no hay comunicación, no hay empatía. Y entonces, hacerte cargo de lo que a ti te toca, vivir solo lo que a ti te toca, es algo que nos cuesta mucho trabajo. Es decir, esto tiene impacto en todas nuestras esferas. Disminuye nuestras relaciones interpersonales, tenemos falta de confianza en nosotros mismos, disminuye nuestra productividad, nos sentimos irritables, no tenemos ganas de hacer nada, nos enojamos. Y cuando caemos en cuenta, cuando nos damos cuenta de cómo eso ha impactado en cómo me comporto yo con los demás, cómo me comporto yo en mi trabajo, nos damos cuenta que caemos en temas poco éticos también nosotros, ¿no? Y no está padre, no es bonito, ¿no? Dice, ¿qué significa instalar el gerenciamiento ético? Es decir, trabajar desde esa parte ética. Pero ¿cómo involucramos a todos para que todos entremos en esta parte ética? Dice, el generar esa parte ética es fundamental para el correcto funcionamiento de una organización o de una empresa. Esto nos va a permitir una dirección y la coordinación de un área donde todos los esfuerzos estén coordinados y encaminados hacia una misma dirección. Que eso pase es bonito, es como una cascada de buenas acciones. Y esto es importante para que los valores vayan de mano en mano en toda la organización y eso tiene impacto obviamente en nosotros. Y esto es pues el comportamiento ético y que nos demos cuenta, ya sabemos qué es el comportamiento ético. El comportamiento ético es que una persona sea incorruptible, intachable, que tenga, que trabaje y se guíe bajo valores éticos, bajo valores morales, y esos valores son universales, o sea, eso aquí y en todos lados, ¿no? Y como el estrés tiene impacto en este aspecto que a lo mejor no tiene nada que ver con que nosotros hablemos de la ética en nuestra clase, pero para mí desde mi perspectiva personal, y espero que para ustedes también lo sea, era importante que entendiéramos esta parte de la ética
y cómo tiene esto que ver con nosotros en nuestro comportamiento, cómo impacta y cómo nos metemos tan en ese automático, en esa rutina, que ya ni siquiera estamos viviendo, o ya ni siquiera estamos existiendo, más bien, ya solo vivimos, pero no existimos. Ya no disfrutamos, ya no nos gusta, ya no nos la pasamos bien y perdemos mucho de perspectiva. Y el estrés al final pues es algo que siempre va a existir y hay, como dice Lupita, ¿no? Yo fui a un doctor y fue a otro doctor y fui a otro doctor y fui a otro doctor hasta que alguien se sentó conmigo y me dijo, y me hizo preguntas. Y esas preguntas cuando me las respondí me cayeron muchos veintes y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, para ustedes chicos, ¿qué relación tiene el estrés con el comportamiento ético? Para ustedes, ¿cuál sería la relación con el comportamiento ético? La falta de conciencia, Ujú. las actitudes, que no lo dimensionas. En mi caso, por hacerlo, por abarcar mucho, no me da cuenta por ejemplo, si lo que hacía de pronto, trataba de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero de pronto a lo mejor afectaba a las personas que estaban cercanas a mí. Ejemplo, como le decía, yo quiero hacer las cosas a mi manera y entonces no validaba ahora sí que el esfuerzo de los demás. Entonces, ese es ahí donde toma en cuenta la conciencia y las actitudes que va unidos a los valores con el estrés. Claro, y es que aparte eso que dijiste es súper importante porque, y dijiste, ¿no? Sé que lo tengo que trabajar y esa es parte importante de mirarlo y aceptarlo y decir, bueno, ya lo vi, sé que tengo que trabajar, ¿no? Pero éticamente, ¿cómo es el hecho de que tú creas que solo lo que, y nos pasa a muchos, ¿no? Hay quien dice, es que para asegurarme que esté bien hecho, mejor lo hago yo. Pero éticamente eso, ¿cómo es para el de enfrente? ¿Qué me está diciendo con eso? Y no lo hacemos, a lo mejor no lo haces con esa malicia o con esa conciencia, o sea, en realidad no lo haces en ese sentido, pero éticamente, ¿cómo es para el otro que tengas todo que hacer tú? Porque lo que el otro hace tal vez no está tan bien. Y nos ha pasado yo creo que a muchos, ¿no? ¿Cómo es estar de los dos lados? De, ay, ching, pues yo ya lo había hecho, pero pues al final pues acabó haciéndolo también ella o él porque pues entonces lo que yo hice no tiene ese valor, es decir, éticamente, ¿qué decimos con eso? Entonces, darnos cuenta y es buenísimo que tú digas, ya lo noté, ya me di cuenta, ahora es algo que empiezo a trabajar en mí. ¿Por qué? Porque es importante también equilibrar eso, esos temas, también modularlos y regularnos en nosotros, ¿ok? ¿Alguien más, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Al final, entender que, y lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la tristeza? ¿No? Todo eso que vivimos siempre. Y obviamente tiene tanto impacto en el comportamiento de las organizaciones que hay quien ya es especialista en observar todo esto para minimizar esos temas dentro de las organizaciones y obviamente que tenga impacto en un proceso de calidad continua dentro de lo que, dentro de la organización. Cómo es importante que nosotros lo visualicemos, cómo es importante saber que el estrés en determinado momento al final es un aliado que te está avisando. Cuando tú te estresas, el estrés te pone alerta. Incluso lo decía en el video, a lo mejor en grados pequeñitos te sirve, porque te estresas y entonces eres más productivo y entonces a lo mejor eres más resolutivo y entonces a lo mejor entregas más rápido el trabajo.
pero en grados pequeñitos, pero en grados ya prolongados y ya instalado en tu vida, no está padre, no está bonito, es algo que no debería suceder. ¿Y cómo afecta eso todos mis entornos, mi vida, lo que decía, personal, mi vida de pareja, mi vida en mis relaciones con mis alumnos, con mis hijos, con mis compañeros, con mis amigos? Porque incluso hay veces que dejamos de tener amigos que antes eran nuestros amigos y por temas así optamos por, ¿no? Por sentir nuestra paz. Acuérdense lo que yo les decía hace rato, los seres humanos buscamos ese sentirnos cuidados y eso sentirnos protegidos. Nuestro cerebro funciona así. Ante una situación en la que ya no nos sentimos bien, tratamos de resguardarnos y de protegernos por sentido de supervivencia. Y entonces, pues en ese sentido es que muchas veces elegimos y optamos por nuestra paz, por nivelar esos niveles de estrés. Pero darnos cuenta, ¿no? De qué tan ético es cómo nos comportamos cuando estamos en niveles de estrés muy altos, ¿no? Y a lo mejor no lo hacemos desde el consciente. O sea, es decir, a lo mejor Lupita cuando nos compartía eso, y gracias por compartir, ella ubica que es porque cuando hace las cosas, ella le gusta cómo quedan, ¿no? Pero no creo que ella tenga la intención o lo haga pensando en decir, ay, bueno, pues lo voy a hacer yo porque voy a hacer sentir mal a mi compañera. No, o sea, simplemente darnos cuenta desde dónde lo hacemos así, por qué lo hacemos así. Y lo que decía el video, hay que conocernos, hay que ubicar en ese entorno el cómo reacciono yo. Y también me llama mucho la atención y me gustó mucho, ¿no? Lo que ella dice, ¿no? Una persona muy impulsiva ante una situación de estrés se va a volver agresiva. Una persona tímida va a caer en un bucle de estarse preguntando cosas de indecisión y cómo, qué nos genera eso. Esa parte del video también a mí me gustó mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las personas cuando estamos sometidos ante esos niveles de estrés? Una persona indecisa, ¿qué es lo que va a vivir o cómo va a reaccionar una persona? Esa parte a mí también me gustó mucho del video. Entonces, ¿y cómo lo relacionamos con ese comportamiento ético, ese comportamiento profesional, que pues obviamente esos niveles de estrés a veces no nos permiten vivirlo? A mí me ha tocado ver personas que ya están ante tantos niveles de estrés que se los comentaba, ¿no? Cuando en el sector salud, en algún centro de salud, había una doctora que ya tenía muchos años de servicio y ya estaba tan quemada, o sea, ya vivía tanto este síndrome del estrés o el síndrome del quemado, que literal llegó a cachetear a la señora de limpieza porque ella quería pasar al baño y la señora solo le dijo, el piso está mojado. Entonces, entender desde dónde pasa esto y cómo podemos vivir esas situaciones por estos temas que son de autoconocimiento, que son de echar una mirada hacia nosotros mismos y entonces ya que echamos esa mirada a nosotros mismos, poder pedir comportamientos éticos y entonces poder brindar ese acompañamiento formativo y éticamente permitido dentro de nuestra labor. Chicos, de la clase de hoy, ¿qué les gustó y qué no les gustó? ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Igual me lo pueden escribir por el chat y yo lo leo. Pero de la clase de hoy, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Yo sé que es la última clase y ya terminando ya. Pero bueno, al menos a mí se me pasó rápido esta hora. Yo pregunto al azar, chicos.
Vale, pregunto. Rodolfo, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Yo me quedo con el video, Miss. La verdad es que se me hace muy interesante. De hecho, lo voy a buscar completo para verlo, reflexionarlo un poco, Miss. La verdad es que sí es muy importante autoconocernos para saber cómo atacar esos episodios de estrés que de repente llegamos a tener. Como dice, ¿no? Siempre tenemos, bueno, a mi manera de pensar también he tenido experiencias un poquito pesadas en el tema de los ámbitos laborales, pero pues al final de cuentas siempre pongo primero mi salud mental antes que todo y creo que eso debe de ser así. Sí, está padre. La salud mental y la salud emocional nos brindan muchas herramientas para vivir en armonía y para poder dar al de enfrente, pues todo aquello que podemos dar, ¿no? Desde la contención. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Quién más? Edith, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Igual me quedo con lo de que hay que conocernos principalmente para, pues, ver cómo es que está funcionando nuestro cuerpo desde el interior y así poder dar lo mejor de nosotros desde, pues, nuestra ética profesional y, pues, llevarlo a lo personal y con la convivencia con los alumnos. Claro, sí, cierto. Muchas gracias, Edith. Rosario. Bueno, más que nada, igual como comentan mis compañeros, ¿no? El saber cómo estamos emocionalmente y el cuidarnos de esa manera va a influir demasiado, y más que nada en lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Porque el hecho de trabajar con niños o en el caso, digamos, de que queramos trabajar con niños, pues yo creo que es muy importante estar al 100 tanto emocionalmente porque pues vamos a trabajar con muchas mentecitas, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues sí, esto me ayuda bastante y me ayuda para, pues más que nada, mantenerlo o tenerlo en cuenta siempre, porque pues no, al estar dañada yo voy a dañar a más personas, ¿no? Ay, sí es cierto eso. Se oye chistoso, pero sí es cierto, ¿no? Si estoy dañada, yo voy a dañar a más personas. Pero es así, o sea, para poder sanar a otros debemos haber sanado antes en nosotros. Y los maestros, pues sí o sí, somos figuras de contención. Dice Mario, lo de la formación docente es que nosotros somos los formadores, por eso debemos ser éticos para demostrar nuestra esencia que tenemos. Y en el estrés eso es muy cierto, porque yo sufro de ansiedad y estrés, pero para eso hay que sanar nuestra alma, porque es la herramienta principal. Claro, sí, y creo que muchos de nosotros, ¿no? O sea, todos los seres humanos hemos vivido ansiedad o hemos vivido estrés o hemos vivido las dos. Lo importante es que nosotros ubiquemos que es algo que yo ya sentí, que yo ya viví y que no me gusta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para autorregularme? Los niños a lo mejor se autorregulan de manera más fácil que nosotros. Los niños se enojan, decimos, ay, es que se enojaron, pero míralos, ya andan jugando. Es que los niños juegan y de esa manera los niños se desestresan, liberan emociones, liberan hormonas. Por eso es que los niños, pues ya se les olvidó, porque los niños se autorregulan con el juego, autorregulan energía, autorregulan emociones, y entonces encuentran ese equilibrio en el juego. Es muy bueno que los niños jueguen, que los niños salgan, corran, toquen, porque así se autorregulan. Después nos preguntamos por qué hoy hay cada vez más niños estresados, pues a lo mejor por el entorno que les toca vivir, no salen, no juegan, no encuentran esa forma de la autorregulación. Lo decía en el video, ¿no? El ejercicio moderado lo que hace es autorregularte, pero el ejercicio excesivo te vuelve agresivo. Y si no lo puntualizaron, vuelvan a poner el video y lo van a escuchar. Entonces ahí pueden encontrar muchas respuestas en por qué algunas personas tienen algunas características, ¿no? El ejercicio excesivo también te despierta un poco esa agresión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hago ejercicio excesivo? Ok, entonces, ¿quién más me levantó la mano? Creo que nada más Rosario. Chicos, pues, ¿alguien más quiere comentar algo antes de cerrar la sesión?
Si nadie más quiere comentar nada, chicos, les agradezco que hayamos compartido esta clase. La verdad se me pasó súper rápido. La siguiente semana van a poder ver el material para evaluar la asignatura. Y pues muchas gracias y nos vemos el sabadito. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias, mis buen día. Gracias, luego, mis profesora. Hasta luego. Adiós, chicos.